Muy buenas, después de un Gran Premio de México bastante intenso, vamos a hacer aquí un buen análisis, como siempre utilizando los gráficos, que ya sabéis, los genero después de cada carrera para que entendamos entre todos mejor el Gran Premio, pero también voy a compartir unas capturas de pantalla. Ya sabéis que yo no puedo utilizar vídeos, lógicamente, pero sí capturas de pantalla para explicar un poquito mejor ciertas maniobras, las que tuvo Verstappen contra Norris que fueron sancionadas, la salida, también vamos a ver los documentos de la FIA que explican las sanciones, todo este tipo de cosas que están un poquito más cargadas de polémica, así que vamos a intentar ir combinando parte polémica y parte puramente deportiva, ¿no? Que muchas veces, al menos en el canal, es lo que más nos suele interesar. Entonces, vamos a empezar por la salida, y hay un detalle muy interesante, y es que tanto Norris, que lo veis por aquí, como Verstappen, como Carlos, creo que salieron muy bien y los tres salían con las ideas muy claras. Entiendo que hay gente que dice que Norris debió ser más agresivo, que Verstappen debió serlo menos, que Carlos tampoco cubrió bien la posición, pero creo que los tres lo hicieron bien. Fijaos que sabéis que la salida desde la meta hasta el primer punto de frenada es la más larga que tenemos en todo el campeonato, entonces en este caso Verstappen es el que más tenía que ganar, pero es que encima salió muy bien, incluso saliendo por la zona sucia. Por lo tanto, punto a favor ahí de Verstappen. Carlos, evidentemente, que sale un poquito peor y encima sin rebufo de nadie, pues se tiene que ir protegiendo como buenamente puede. Y lo que hace Norris, en vez de intentar ir por el exterior, es unirse al rebufo de Verstappen o intentar utilizar el rebufo de Verstappen por el interior, que era prácticamente imposible pensar que iba a poder adelantar por ahí, pero sí que es inteligente, porque fijaos que luego lo que tenemos es a Norris justo por el interior, Carlos por el exterior y Verstappen por el interior también. Si Norris se hubiese intentado colar por el exterior, fijaos lo que hubiese pasado. Si Carlos se fue por fuera, porque Verstappen, como permite la normativa actual por supuesto, lo echa de pista, ganándole en el vértice y quedándose dentro de la pista, y podéis ver que no se sale de la pista. Sabéis que con que tenga dos ruedas tocando la línea blanca ya se considera que está dentro de pista. Claro, si Verstappen va por el interior, ya puedes intuir que va a echar de pista a Carlos, insisto, porque lo permite también la normativa. Si Norris hubiese estado por aquí, seguramente se hubiese comido el choque y no se hubiese podido meter por esta escapatoria como hizo Carlos, porque piensa que si vas en paralelo, evidentemente no cabéis todos por ahí. Por lo tanto, aunque Norris no pudiese aprovechar esa especie de trifulca, ¿no?, entre estos dos pilotos, yo creo que lo hizo bien, asegurándose un poco. Lo que podría haber hecho mejor es, por supuesto, salir mejor, intentar utilizar el rebufo de Carlos y pasarlo antes de la frenada, pero como vio que no era posible, pues ahí está un poco la maniobra. Es decir, creo que el que mejor lo hizo fue Verstappen por la salida. Carlos también estuvo muy inteligente yéndose largo, dejando luego pasar a Verstappen, porque de esa forma tú lo puedes dejar pasar en el momento que quieras y así Norris no se te va a colar, y por supuesto tampoco Leclerc, que venía por aquí. Entonces tú te vas largo, aprovechas para ponerte por delante, sabes que es ilegal porque evidentemente no puedes adelantar por fuera, y lo que haces es devolver la posición como a ti te interesa para que solo te pase Verstappen, que evidentemente en ese momento es el que tenía que estar por delante. Así que muy interesante la salida, y que yo creo que estuvieron muy bien los tres pilotos, pero especialmente Verstappen. Y dicho esto, podemos pasar ya a los datos, que los tenemos por aquí, y ya podemos empezar a ver el ritmo que tenía cada uno y demás. Fijaos que tenemos aquí los principales pilotos, donde se nos cuela un sorprendente Magnussen, que el Haas iba espectacularmente rápido en este fin de semana, y un Piastri que, como veis aquí, se descolgó desde el principio. Una mala clasificación, se descolgó luego en ritmo, tienes mucho más tráfico, evidentemente ya no puedes hacer la misma carrera. Entonces Piastri volvió a desaparecer, ya es casi el tercer fin de semana seguido. Esperemos que las 4 carreras que quedan se les dé mejor. A partir de ahí, fijaos que cuando Norris se queda atrapado detrás de Verstappen en este primer stint, va perdiendo tiempo respecto a los Ferrari, sobre todo Carlos, y cuando lo consigue adelantar, que realmente es porque Verstappen para, se queda en este aire relativamente sucio de Leclerc, pero no recorta ya tiempo a Carlos. Lo que pasa es que luego para una vuelta antes que Leclerc, 2 vueltas antes que Carlos, y aquí es Norris cuando empieza a recortar, manteniendo una distancia durante 10-15 vueltas, que es lo habitual para conservar bien los neumáticos, y llega un punto en el que decide apretar más, y fijaos cómo cambia la tendencia. Aquí va recortando, pero muy poquito a poco a Carlos, y llega un punto en el que empieza a apretar más. Leclerc también, ahí se escucha la radio de Carlos diciendo: decirle a Leclerc que no apriete tanto, que se nos va a hacer larga la carrera. Y efectivamente, fijaos cómo aquí Norris está 3-4 vueltas detrás de Leclerc, ahí es cuando Leclerc comete el fallo en la última curva, se va largo, Norris pasa, y fijaos cómo al final le va recortando mucho tiempo a Carlos. Lógicamente Carlos sabe que tiene aire limpio, puede rodar como quiera, no tiene nada que ganar apretando mucho porque la distancia es suficiente, pero sí que me da la sensación de que Norris tenía ritmo, quizá no mejor que Carlos, pero sí muy a la par. Como siempre, si tú vas apretando y necesitas adelantar a un piloto, no vas a apretar lo mismo que si tú vas delante y vas primero. Pero también es verdad que con aire limpio, además en un circuito como este, también puedes apretar más porque no vas a sobrecalentar tanto y porque tienes más carga aerodinámica, porque tu aire no es tan sucio como el piloto que llevas detrás. Aunque esté a 3, 4, 5 segundos, eso se nota un poquito también en cuanto a la carga aerodinámica. Y fijaos que Norris llega a unos 5 segundos más o menos.
Es imposible saberlo, por supuesto, porque ya digo, unas cosas están a favor de que tienes más ritmo, otras están en contra, pero más o menos sí que podemos intuir que tenía ese buen ritmo. Luego entramos a valorar esta maniobra de aquí de Verstappen, porque creo que trajo cola para el final de la carrera, pero luego la hablamos. Y luego, como veis, unos Mercedes que pelearon entre ellos en tierra de nadie, ni siquiera pudieron pelear mucho con Piastri, que lo veis aquí, que Hamilton pasa a Piastri, evidentemente porque llevaba el neumático muy desgastado, sale por detrás y no podía pelear con nadie. Aquí los Mercedes se intercambian un poco las posiciones porque Russell iba con medio alerón roto, Hamilton sí que estuvo bastante cauto aprovechando una oportunidad muy limpia para adelantar, creo que eso también es de valorar en los pilotos de Mercedes y en el equipo Mercedes, que dejaron a los pilotos correr aun siendo como eran las circunstancias, que es verdad que no tienes nada que perder en el campeonato de constructores, pero con un coche que lleva el alerón medio roto siempre puede ser un extra de peligro. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos entender? Pues que Carlos era el que mejor ritmo tenía, Norris tenía también muy buen ritmo y luego teníamos a Leclerc. Como siempre, tenemos aquí una tabla en la que podemos ver el ritmo de cada uno. ¿Quién marcó mejor ritmo con duro? Primero Norris, desde la vuelta 31 a la 70, después Piastri, pero porque sus vueltas fueron menos en cantidad desde la 30 hasta la 70, no desde la 31 hasta la 70, dio casi 10 vueltas menos y eso evidentemente hace que ruedes con el neumático más nuevo y si hacemos una media de cuánto combustible tenías en todo el Steam, pues sea menos, porque tus últimas vueltas tienen menos combustible, lógicamente, que las 10 anteriores. Así que ahí estarían los dos McLaren con los ciertos condicionantes. Y luego tenemos a Carlos con un 26 y Leclerc con un 27. Una décima, incluso un poquito menos, le estuvo sacando Carlos a Leclerc, sabiendo que además Carlos estuvo conservando más neumático que Leclerc. Pero es que si nos venimos aquí abajo del todo, bueno, incluso aquí lo podemos ver, fijaos que la línea roja es la de Carlos. Le está sacando, pues aquí unas 6 décimas más o menos. Eso cae un poquito por aquí, que son unas 5, aunque casi 6 también. En fin, veis cómo constantemente está sacando tiempo. Carlos aquí gestionó muy bien los neumáticos, llevaba muy buen ritmo, pero es que luego fijaos que en torno a la vuelta 40 más o menos, que es la que tenemos aquí, Leclerc es más rápido, pero claro, a cambio de que luego iba a ser bastante más lento, cometió el error por supuesto aquí, que le costó la posición con Norris, y luego ya terminó siendo más lento lógicamente porque ya seguramente ese neumático no estaba en buen estado, estaba sucio, y ya dijo, mira, vamos a asegurar y ya está, porque a Norris no voy a llegar de ninguna manera, que eso también lo podéis ver claramente aquí. Fijaos cómo la línea de Norris va hacia arriba, recortando tiempo a Carlos, y Leclerc va hacia abajo, perdiendo tiempo respecto a Carlos. Así que el Gran Premio espectacular. Por supuesto, recuerdo que todos estos análisis los hacemos más detalladamente en directo, o sea que si queréis más información y que debatamos cosas del ritmo de otras maniobras como tema de Colapinto, de Lawson, todas estas cosas, en el directo lo veremos más detenidamente, pero solo por mencionar rápidamente caso Colapinto, volvió a salir con el neumático duro. Yo creo que es la decisión correcta porque no tenías nada que perder realmente. Fijaos que la posición de salida era 14º, no estás en punto. Adelantar a los Aston Martin a priori era muy complicado, tendrías que adelantar a algún Alpine, a los Haas, en fin, era bastante complicado luchar por puntos. Entonces, la idea es salir con duro para hacer algo distinto y a ver si suena la flauta. Imaginaos que sale un safety car por la vuelta 44, 43, pues hubiese sido un éxito absoluto. No fue el caso, te la jugaste, no te salió bien, pero tampoco perdieron nada en ese sentido. Fijaos que sale 14º, terminas 12º, pues bueno, más o menos lo que puedes esperar. Que no te pudiste aprovechar de abandonos o malas carreras como la de Lawson, como Alonso y demás, pero aún así yo creo que no lo hizo mal Williams y por supuesto no lo hizo mal Colapinto. Quizá no tan brillante como en otros grandes premios, pero yo creo que sí que hizo lo que tenía que hacer. El adelantamiento a Lawson también un espectáculo y aparte tenemos que intentar diferenciar entre lo que es tarea del piloto y lo que no es tarea del piloto, como es el nivel estratégico, que te salga bien la estrategia, todas estas cosas. El piloto puede aportar su punto de vista y yo aquí creo que ni Colapinto ni Williams se equivocan en la estrategia porque tienes que intentar hacer algo distinto, porque en pista no ibas a adelantar a tantos pilotos y luego es verdad que no te sale bien porque resulta que la degradación no era suficiente, porque no te ha salido un safety car, por lo que sea, pero yo creo que lo hicieron bien, igual que lo hicieron bien en Austin, que entiendo que el resultado no es el mismo, no consigues punto y te quedas así como un sabor agridulce, pero de verdad creo que la carrera de Colapinto fue bastante buena y por supuesto mejor que la de Lawson si es que se pueden comparar ambos pilotos. Y dicho esto, vamos con el tema un poquito más polémico del Gran Premio, que fueron las sanciones a Verstappen, sobre todo. Fijaos que aquí volvemos a apuntar al vértice de la curva, Verstappen no va por delante en el vértice de la curva, sabéis que yo estoy profundamente en contra de esta norma, pero es la que tenemos. Entonces, si queremos analizar si una sanción es justa o no, tenemos que entender si se ha aplicado bien la normativa o no. En este caso, Verstappen está claramente por detrás del vértice, por unos centímetros, pero ya que podemos utilizar las capturas y las imágenes, pues veis que no hay duda. A partir de aquí lo que pasa es que Verstappen va echando de pista a Lando Norris y evidentemente si echas de pista a este piloto y no estabas por delante en el vértice, se te tiene que aplicar una sanción. Ahora hablamos de la sanción, leemos el documento y demás, y justo después
Norris se quedó por delante, por supuesto, y luego unas curvas más tarde veis que Verstappen está claramente por detrás antes de la curva 7, se tira por el interior, se sale y por mucho del circuito y se pone delante de Norris. Y aquí viene uno de los principales problemas. Uno, sí, se ha sancionado, pero no se le ha hecho devolver la posición, y dos, es una zona de curva rápida, pero no se ha aplicado un agravante por ser zona de curva rápida y por tanto un poco más peligroso. De hecho, el artículo por qué se sanciona esto no es el mismo por el que se sanciona esto, y ahora vamos a hablar de ello. Entonces, vamos a mirar los documentos. Aquí tenemos la primera de las sanciones, a las 14:20, hora local por supuesto, 10 segundos de sanción, 2 puntos de la superlicencia por incumplir el apéndice L, capítulo 4, artículo 2b del Código Internacional. ¿Que no sabes cuál es? Pues no pasa nada porque os lo tengo bien preparadito por aquí. Es el artículo que habla evidentemente de los adelantamientos, los time limits y demás. Entonces te dice pues que evidentemente tienes que adelantar con unas condiciones seguras, que no puedes echar de pista, todas estas cosas, ¿vale? Así resumido mucho para no quitaros demasiado tiempo. Pero es importante que entendáis que no se ha aplicado el mismo reglamento, o no se ha incumplido, mejor dicho, el mismo artículo en una infracción y en otra. Entonces, dicho esto, Norris estaba intentando adelantar por fuera en la curva número 4, Norris estaba delante en el vértice en la entrada, y entonces eso va a implicar que Verstappen no puede echar de pista y demás. Los comisarios creen que la maniobra ha sido en unas condiciones seguras y controladas por parte de Norris, y que él podría haber hecho la curva si no fuese porque Verstappen le echa de pista. Es verdad que Norris recorta y consigue una posición, pero se la devuelve a Sainz. Entonces, la penalización es una penalización estándar, que este año son 10 segundos de sanción más 2 puntos de superlicencia. No creo que aquí haya mucho lío, pero fijaos en la sanción que tenemos luego. Resulta que aquí Verstappen se le aplican 10 segundos de sanción por incumplir el apéndice L, capítulo 4, artículo 2c del Código Internacional de la FIA. Entonces nos tendremos que ir a otro reglamento porque no es el mismo. Es decir, en este caso es capítulo 2b, en este caso es 33.3 del reglamento deportivo de la Fórmula 1. Pues os traigo aquí el reglamento deportivo de la Fórmula 1, artículo 33. Básicamente nos habla de no utilizar los límites de la pista para conseguir una ventaja. Lo tenéis por aquí, ¿vale? Rápidamente, pues si lo queréis pausar el vídeo y leerlo tranquilamente, lo podéis hacer, no hay ningún problema. Entonces, no son el mismo artículo y por lo tanto lo que sería la sanción aplicada no tiene por qué ser la misma, y por eso aquí se aplican 10 segundos de sanción, que se considera el estándar, pero el estándar del otro artículo no son 10 segundos de sanción solamente, sino que son esos 10 segundos más 2 puntos de la superlicencia. Y ojo, porque hay un detalle interesante, y es que dicen que es en la curva número 8, que yo sinceramente considero más curva 7 en la salida que no la entrada de la 8, pero bueno, cada uno lo puede interpretar como buenamente quiera, no es lo importante en este caso. Y nos dicen que efectivamente Verstappen estaba por delante en el vértice de la 8, pero no es capaz de hacer la curva, por lo tanto consigue una ventaja adelantando por fuera, y le ponen 10 segundos de sanción por esto. Y aquí entiendo que podemos estar más de acuerdo, menos, hay gente que celebra que por fin se sancionen estas cosas. Es exactamente lo mismo como explicamos anteriormente que lo que pasa en el circuito de las Américas, solo que aquí Verstappen se queda por delante y en el circuito de las Américas es Norris el que se queda por delante, pero el culpable sigue siendo Verstappen en ambos casos, como ya dijimos y como ya explicamos que cometió el error la FIA, que si queréis en los comentarios podemos volver otra vez a lo mismo, pero en todo caso os recomendaría más hablarlo tranquilamente en los directos. Y dicho esto, primero, estás diciendo que un piloto ha ganado una ventaja saliéndose de pista y le pones 10 segundos de sanción. Ganar la ventaja es claramente ganar la posición, y ese piloto que ha sido perjudicado lo tienes a 1,5 segundos por detrás. ¿De verdad no puedes decir que le devuelva la posición en vez de meter estos 10 segundos de sanción, sabiendo que eso va a provocar que a Norris se le vayan escapando progresivamente los Ferrari? Y es que, si os fijáis en el gráfico otra vez, Norris sí que es verdad que al final parece tener un ritmo al menos similar, como ya hemos matizado, al de Carlos Sainz. Y es verdad que es inventarse 100% que Norris podría haber ganado la carrera, pero sí que podría haber intentado lucharla. El hecho de que Norris se quedase detrás de Verstappen tantas vueltas aquí, fijaos la distancia que le sacan los dos Ferrari. Evidentemente, al final pudo adelantar a Leclerc y casi llega a Carlos, o casi no, porque a lo mejor Carlos podía haber apretado más, seguramente estaba controlando el ritmo, todo lo que queráis, pero sí que le quita la posibilidad de que él pueda luchar por la victoria, porque al final Norris no puede luchar por la victoria. ¿Hubiese conseguido ganar? No lo podemos saber. ¿Creéis que lo más probable es que no? Estoy de acuerdo, pero el hecho de que tengas un piloto detrás a 1,5 segundos que le han quitado la posición injustamente y no le obligas a cambiar posición, me parece algo totalmente absurdo. Y hay otro problema, quizá todavía más grave, aunque esto ya no sabría yo muy bien cómo definirlo, y es que en el Gran Premio de Australia, cuando sancionaron a Alonso por una maniobra
bastante absurda, como ya explicamos también en su momento. Se le aplicó un agravante a Fernando Alonso de un punto más en la superlicencia y 10 segundos más de sanción por ser una curva rápida, como ya explicamos también en su momento. Por lo tanto, si la curva aquella del Gran Premio de Australia era curva rápida, yo creo que esta curva 7 y luego la 8 también del circuito de México también debería ser una curva rápida y por lo tanto aplicarle otros 10 segundos de sanción como agravante y otro punto de superlicencia en todo caso. En esa sanción no se ha aplicado el punto de superlicencia, pues al menos los otros 10 segundos de sanción por el agravante de alta velocidad. Podemos estar más de acuerdo o menos en que esto sea justo, sea injusto y demás, pero si la norma es la que es y se ha aplicado en unos grandes premios, entiendo yo que se debería aplicar en todos. Por lo tanto, bien la FIA sancionando maniobras, en mi opinión, evidentes, pero sí que creo que se han quedado cortas y que ha perjudicado un poco más al otro piloto. Y quiero dejar claro que esto no es culpar a Verstappen, que evidentemente ha cometido errores, ha cometido infracciones, se la ha sancionado. Perfecto, sino que es culpar a la FIA porque cuando un piloto se aprovecha de la normativa no es por culpa del piloto, sino por culpa de los que deberían regular esta normativa y aplicar las leyes. Si un piloto adelanta, se queda adelante estorbando y no devuelve la posición, evidentemente está causando un perjuicio brutal a ese otro piloto. Y más sabiendo que a Norris, tal y como está el campeonato, lo único que le interesa es ganar y se le quitó la posibilidad, insisto, de poder ganar. No de ganar, sino de tener esa posibilidad, sea remota en vuestra opinión o no sea tan remota. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado claro todo este gran premio. Como siempre os invito a echar un vistazo a Level Up Academy, que tenemos incluso cursos explicando las normas deportivas de la Fórmula 1, de karting, de automovilismo en general. Así que de verdad echar un buen vistazo, que aparte tenéis un montón de cursos técnicos, de estrategia de carrera, de telemetría, de reglajes, de pilotaje, de todas estas cosas. Así que echar un buen vistazo, que el precio es increíblemente bajo. Podéis estar el tiempo que queráis y aprovecharlo al máximo. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito analizando el circuito de Brasil.